Mi nombre es Arreondo Bexabe Noemí, curso primer año en el Profesorado de Artes Visuales Bernie en Martínez, y este es mi trabajo para la materia Historia del Arte con la profesora Calviño. Bueno, espero que les guste. El Paleolítico es el periodo más largo de la Edad de Piedra, que inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra. Eran principalmente cazadores, recolectores. El arte paleolítico se manifestó en objetos decorados, esculturas, grabados y el arte parietal en paredes o rupestres sobre rocas. En escultura se destacaban las llamadas Venus, que eran estatuillas femeninas que podían ser de hueso, asta, marfil, piedra terracota, madera o barro, datadas en el Paleolítico Superior. Cuando hablamos de Venus paleolíticas nos referimos a figuras humanas femeninas en las que se destacan ciertos volúmenes de su cuerpo como pecho o caderas. La periodización del Neolítico es algo compleja, no se desarrolla de forma pareja en toda la zona. Se reconoce un horizonte de desarrollo que comienza hacia el 8000 a.C. En el horizonte neolítico se observa la aparición de nuevas manifestaciones artísticas, donde se destacan la cerámica y las construcciones de piedra. Mientras que en la cerámica se hacen presentes motivos decorativos geométricos, en la pintura rupestre adquiere más presencia el hombre protagonizando escenas de caza, guerra o rituales. La pintura rupestre. El estilo identificado como el más antiguo es el denominado arte macroesquemático. Son inherentes a este estilo las representaciones en forma de mayor tamaño que la habitual, utilizando para su plasmación el recurso gráfico de la esquematización. Se centran sobre todo en la figura humana. Megalitos, monumentos hechos de grandes piedras. Menhir, piedras aisladas erectas. Oscilan su longitud entre 1 y 6 metros. Cámaras de enterramiento. Es la forma más generalizada de monumentos de piedra europeo, cuando son extensas y construidas a partir del sistema del arquitrabe, se las denomina dolmen. Esta información la sacamos del texto de la Universidad de Palermo que pasó la profesora. Ahora vamos a hablar de los olmecas basada en un video que pasó la profesora que se llama Alma de México. En el periodo preclásico, entre el 1500 a.C. y el 200 a.C., se estructuraron las diferentes culturas que formaron Mesoamérica. En la zona del Golfo de México se desarrolló la famosa cultura olmeca, considerada como la más antigua de las civilizaciones mesoamericanas, y por ello se la denomina a menudo la cultura madre. Encontramos en el arte olmeca desde figurillas, hachas y cuencas de jade, así como esculturas de colosales dimensiones en basalto, todo ello trabajado con una esmerada técnica y con un refinado sentido artístico. Todas estas producciones denotan un desarrollo tecnológico importante que indica que se trataba de un grupo poderoso, con una religión compleja y una estructura social jerarquizada, que permitía una actividad especializada de sus miembros. Los mayas habitaban una extensa zona geográfica localizada en el sur de México y parte de Centroamérica, península de Yucatán, estados de Tabasco y Chiapas, en México, Belice, el Petén, guatemalteco, Honduras y El Salvador. Su historia suele dividirse en tres grandes etapas: periodo formativo o premaya, clásico antiguo imperio o antiguo imperio y el posclásico o nuevo imperio, que se centró en Yucatán.
El origen de la cultura maya se sitúa en las costas del Pacífico de la actual Guatemala, hacia el 1500 a.C. A partir de ese primitivo núcleo formado por agricultores, se expandió por la península de Yucatán hasta el 700 a.C. Por motivos que no son claros, los mayas ocuparon la península y algunas zonas en la parte meridional de la Cuenca de México, en donde se encontraron en contacto con los olmecas, uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica. En los primeros siglos de la historia maya se desarrollaron la agricultura y la cerámica. Se construyeron centros ceremoniales con arquitectura monumental, de grandes pirámides y edificios de piedra, como Izapa y Caminaljuyu, y se configuró la escritura jeroglífica. La cerámica, que produjo pequeñas esculturas de barro con carácter simbólico, pasó a ser policromada al final del periodo formativo y evolucionaron las técnicas constructivas y decorativas. Esta información la sacamos de un texto de Grandes Civilizaciones que pasó la profesora. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses, Teotihuacán. Dentro de los muros de la ciudad solo vivían los gobernantes, sacerdotes y algunos invitados. Todo el pueblo vivía en las afueras de la ciudad en medio de la pobreza. Se dedicaban al comercio, por eso venían muchos gobernantes de otros pueblos. La ciudad cuenta con la tercera pirámide más grande del mundo, la Pirámide del Sol. Se ven 15 basamentos piramidales sobre una estructura cuadrada donde está la calle de los muertos, la pirámide de la luna y el templo de Quetzalcóatl. La cultura tenía una religión politeísta, gobierno teocrático. Esta civilización no derribaba sus edificios, sino que construía otro por encima. Todos estaban pintados de un color rojo y decorados con cabezas de Quetzalcóatl. Otra decoración eran los círculos, que significaba que el sitio era sagrado. Dentro de estos muros vivían los gobernantes, como ya dijimos, los sacerdotes y algunos invitados. Sus principales dioses eran Tlaloc, dios de la lluvia y de la fertilidad, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. El dominio de los aztecas fue muy breve, duró apenas entre el 1428 y el 1521. Fue asentarse y crecer admirablemente hasta alcanzar la cúspide de la civilización. Era un pueblo guerrero que hacía sacrificios humanos a sus dioses. El arte de la arquitectura era formado de expresión del poder político y religioso. La sociedad azteca estaba dividida en varios grupos sociales. Por un lado, la nobleza, a la que pertenecían la misma familia real, los jefes de los grupos guerreros. El resto de la sociedad estaban los artesanos, agricultores y esclavos. La mayoría de los dioses que formaban el panteón azteca estaban relacionados con el ciclo solar y a su vez todas las actividades agrícolas que dependían de él. Los dioses más importantes eran Ixtisilopochtli, el dios de la guerra, Tlaloc, que era la diosa de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Coatlicue, la diosa madre. Esta información la sacamos de una clase del 1 de julio, de unos artículos del diario París que nos pasó la profesora. La cultura inca abarca las tierras actualmente de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Chile y Argentina. Los incas no extirpaban las creencias de los conquistados, la tomaban y la unían.
Esto les permitió aumentar el territorio y seguir avanzando y expandiéndose. Exigían tributo a los pueblos conquistados y pagaban con productos agrícolas, cerámicas y tejidos. Los grupos sociales, el Inca gobernaba por derecho divino. El Inca tenía el carácter de ser el ser viviente más importante y sus herederos constituían el grupo de descendientes que iban a mantener el poder en ese territorio. El Inca se sentaba en el trono, el rey o Inca, considerado hijo del sol y por lo tanto divino, era quien detentaba la autoridad. El centro ceremonial era el Cusco, templo del sol, edificio sagrado. La arquitectura está conformada por santuarios que algunos cumplían fines administrativos y otros rituales, y que se imponían modelos arquitectónicos en todo el imperio. Cada inca, al asumir, se construía un recinto real para sí mismo. También utilizaban la arquitectura para conmemorar acontecimientos importantes. En la religión les interesaba que todos los pueblos andinos adoraran a los dioses inca. Era muy importante para ellos. Tenían muchos dioses. Realizaban ofrendas y sacrificios a sus dioses. El quipu era un sistema de contabilidad hecho con hilos de colores que se agrupaban para registrar los acontecimientos. La bibliografía que usamos para sacar la información de Inca fue el texto de arte precolombino de Susan Niles y la arquitectura incaica y el paisaje sagrado. Era un PDF que mandó la profesora. Bueno, vamos a hablar de Egipto basado en un texto de la Universidad de Palermo que pasó la profesora y algunos videos. La antigua civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo. La arquitectura egipcia se desarrolló sobre todo en la construcción de tumbas para conservar el cuerpo de los difuntos y templos para los dioses. La organización política egipcia se basaba en la teocracia, donde el faraón era un dios en el mundo que garantizaba el orden y la fertilidad de los campos. El Valle de los Reyes es una necrópolis del antiguo Egipto en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo. Un cementerio familiar no solo dedicado a los reyes, sino a numerosas tumbas menores de reinas, príncipes y princesas, como algunos nobles privilegiados y hasta mascotas de Amenofis. Nefertitis fue una reina de la dinastía en Egipto, la primera gran esposa real de Akenatón. Las pirámides eran monumentos funerarios en las que se enterraban a los faraones para facilitar su viaje al cielo. Tienen dos partes, una parte subterránea con la cámara mortuoria y el sarcófago, y la otra parte es una superestructura visible. La pirámide escalonada de Djoser es la primera tumba monumental en piedra caliza. Está orientada según los puntos cardinales. Las pirámides más importantes son las de Giza, Keops, que mide 146 metros de altura, Kefren, que mide 143 metros, y Myserinos, que mide 64 metros de altura. Por último vamos a hablar de Grecia, basado en unos videos que mandó la profesora, que uno es la cultura griega, otro es la cultura griega época clásica, cultura arcaica, la cultura griega época helenística y un documento de Word de la arquitectura griega. La escultura griega fue de ideales antropocéntricos. Realismo idealizado, realismo y perfección técnica. El ser humano y su anatomía corporal, especialmente el masculino, fueron los principales objetos de realización.
base fundamental del arte occidental. Concepto arte como imitación, buscar progresivamente el realismo y el perfeccionamiento. La arquitectura griega clásica está representada fundamentalmente por templos. El estilo arquitectónico se define en tres órdenes bien definidos: el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. La cerámica griega tenía como material de base la arcilla y utilizaba varios tipos de esta. La arcilla de Atenas era rica en óxido de hierro y con la cocción adquirió un bello color rojo anaranjado. Estas diferencias permiten determinar la procedencia de las vasijas cerámicas. Encontramos en el tema de la cerámica gran cantidad de formas y de motivos decorativos, leyendas heroicas, temas históricos, juegos atléticos, escenas de la vida cotidiana, cronología de estilos, estilo monoico, micénico, submicénico, protogeométrico, geométrico, orientalizado, figura negra, figura roja y policromada.